La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3. Los efectos del mito en los abogados. Agresión legalizada. Si bien la mayoría de las personas probablemente se imaginan a sí mismas como espectadores en lo que respecta a la opresión y la injusticia autoritarias, en realidad casi todos son defensores de la violencia del gobierno, de una forma u otra. Cualquiera que vota, independientemente del candidato, o incluso apoya verbalmente alguna política o programa del gobierno, está tolerando el uso de la violencia contra sus vecinos, aunque no lo reconozca como tal. Esto ocurre porque la ley no se va sobre sugerencias amistosas o solicitudes educadas. Toda ley promulgada por los políticos es una orden, respaldada mediante amenaza de violencia contra aquellos que no obedecen. Como lo expresó George Washington, el gobierno no es razón, no es elocuencia, es fuerza. La mayoría de las personas, en su vida cotidiana, son muy reacias a usar amenazas o fuerza física contra sus semejantes. Solo una pequeña fracción de los muchos desacuerdos personales que ocurren a diario acaban en conflictos violentos. Sin embargo, debido a su creencia en el gobierno, muchos abogan por la violencia generalizada sin ni siquiera darse cuenta. Y no sienten culpa por ello, pues perciben que las amenazas y la coacción son inherentemente legítimas cuando se les llama aplicación de la ley. Todo el mundo sabe lo que sucede si alguien es sorprendido violando la ley. Puede ir desde una simple multa, una demanda de pago con la fuerza de la amenaza, o un arresto, e incluso puede dar como resultado que los agentes de la ley maten a alguien que se resiste con fuerza. Pero en el fondo, cada ley es, en sí misma, una amenaza respaldada por la capacidad y la voluntad del Estado de usar fuerza letal contra aquellos que desobedecen. Cualquier persona que considere honestamente esta idea reconocerá ese hecho. Pero la creencia en la autoridad conduce a una extraña contradicción en la forma en que las personas ven el mundo. Casi todos defienden que la ley se use para obligar a otros a hacer ciertas cosas o para financiar ciertas cosas. Sin embargo, mientras defienden esa violencia, sabiendo muy bien las consecuencias para cualquiera que sea sorprendido desobedeciendo, esos mismos defensores no reconocen que lo que defienden es pura violencia. Hay millones de personas, por ejemplo, que se consideran pacíficas y civilizadas, algunos incluso llevan con orgullo la etiqueta de pacifistas, mientras, por otra parte, defienden el robo a mano armada contra todos aquellos a los que conocen, así como contra millones de extraños. La desgracia es que ellos no ven ninguna contradicción, porque a este robo se le denomina con un eufemismo, el de pago de impuestos, y lo llevan a cabo buenas personas que se creen que tienen derecho a cometer ese robo, porque actúan en nombre del gobierno. El nivel de negación que provoca la creencia en la autoridad es profundo. Al defender la violencia política, las personas no aceptan ninguna responsabilidad por los resultados. Aquellos que solicitan beneficios del gobierno, por ejemplo, piden recibir parte del botín robado a la fuerza de sus vecinos a través de los impuestos. De la misma manera, solicitar un trabajo gubernamental equivale a pedir que los vecinos se vean obligados a pagar el salario. Ya sea que la persona reciba un pago directo o algún servicio, u otro beneficio, generalmente aceptará la parte de esta propiedad robada sin la menor insinuación de vergüenza o culpabilidad. De hecho, este hombre podría ser amigo de las personas a las que luego el Estado robará. En ninguna otra situación ocurre una desconexión mental tan extraña, no solo para el que aboga por el acto de agresión sino también para la víctima. Si, por ejemplo, una persona le hubiera pagado a un ladrón armado para irrumpir en la casa de su vecino y robarle algunos de sus objetos de valor, y este vecino supiera quién lo había hecho, estas personas probablemente no tendrían la mejor de las relaciones, por decirlo suave. Sin embargo, cuando se hace lo mismo por parte de la autoridad, a través de coacciones que acaban en robo legalizado, ni ladrón ni víctima suelen percibir nada malo en ello. Nota personal del autor: he perdido la cuenta de cuántas personas han expresado su simpatía hacia mí y mi esposa, cuando fuimos encarcelados por no rendirnos ante la agencia tributaria. No obstante, a nuestros conocidos no anarquistas nunca se les ocurrió que estábamos enjaulados por la misma gente por la que votaron, y por desobedecer leyes que ellos defendían. Hasta donde sé, ni un solo estadista que conocemos ha notado la esquizofrenia y la hipocresía de apoyar activamente la extorsión masiva, vía impuestos y luego dar sentidas condolencias a las víctimas de esa misma extorsión. Uno puede ver la esencia sobrenatural que envuelve a la autoridad en el hecho de que, entre la gente que votará con entusiasmo para que sus vecinos sean legalmente extorsionados y robados, pocos pagarían a simples mortales para hacer el mismo trabajo.
Pocas personas se sentirían empujadas a contratar una pandilla callejera para robar a sus vecinos con el fin de pagar la escolaridad de su propio hijo. Sin embargo, son millones los que abogan por lo mismo cuando toleran los impuestos sobre la propiedad para financiar escuelas públicas. ¿Por qué los dos se sienten tan moralmente diferentes entre ellos? Porque los que creen en el gobierno creen que consiste en algo más que las personas que lo integran. Se imaginan que el Estado tiene derechos que ningún simple mortal tiene. Desde la perspectiva del estatista, pedirle al gobierno que haga algo tiene mucho más en común con orar por los dioses para hacer algo, antes que pedirle a la gente que lo haga. Un estatista que exige legislación estaría horrorizado y ofendido si algún grupo de personas normales se ofreciera a brindar servicios similares. Imagínese si una pandilla callejera hiciera la siguiente oferta a un residente local. Haremos una colecta a sus vecinos y usaremos lo que saquemos para pagar las cosas que necesita su hijo para ir a la escuela, arreglar las carreteras y cosas así. Tenemos que mantener el orden nosotros mismos, por supuesto. Díganos cómo desea que se comporten sus vecinos, y nos aseguraremos de que se comporten de esa manera. Si no hacen lo que decimos, tomaremos sus cosas o les meteremos en prisión. Si la gente normal hiciera semejante oferta, serían condenados por su intento de extorsión, pero si las mismas cosas son propuestas en un discurso de campaña por alguien que se postula para un puesto en gobierno, y si tales cosas se hacen en nombre de vagas abstracciones políticas como el bien común o la voluntad del pueblo, se las consideran no solo permisibles sino también nobles y virtuosas. Cuando el político dice, necesitamos proporcionar fondos adecuados para la educación de nuestros hijos y tenemos que invertir en nuestra infraestructura, está hablando literalmente de quitarle a la fuerza dinero a la gente, a través de impuestos, y gastarlo en la forma que él piensa que debería ser gastado. Tal agresión se acepta como justificada cuando se hace en nombre de la autoridad, pero se reconoce como inmoral si es hecha por meros mortales. Esto muestra que, en la mente del estadista, gobierno es algo más que una colección de seres humanos. Paradójicamente, el estadista insistirá en que todo lo que el gobierno puede hacer, y todo lo que es, proviene del pueblo. Creer en el gobierno requiere la creencia absurda y de culto de que, mediante documentos y rituales políticos pseudo-religiosos, constituciones, elecciones, nombramientos, legislación, etc., un grupo de simples mortales pueden conjurar la existencia a una entidad que posee derechos sobrehumanos, derechos que no posee ninguna de las personas que lo crearon. Y una vez que la gente se fascine con la existencia de semejante cosa, pedirán ansiosamente que esa cosa controle y extorsione a la fuerza a sus vecinos. La gente reconoce que los simples mortales no tienen derecho a hacer tales cosas, ya que realmente creen que solo esa deidad llamada gobierno tiene todo el derecho de cometer estas acciones. Excusas para la agresión. Aunque a menudo se elogia la democracia como el apogeo de la civilización, de la cooperación y del llevarse bien, es exactamente lo contrario. La votación es un acto de agresión, y la democracia amorosa equivale a amar la violencia generalizada y el conflicto constante. Las elecciones políticas no van sobre unidad o tolerancia, se trata de discutir sobre cómo se debería obligar los demás a comportarse y sobre qué van a estar forzados a pagar con su dinero, a través de esa máquina de control llamada gobierno. La abundancia de carteles de campaña que cubren las paredes antes de cada elección no es señal de una sociedad libre e iluminada, más bien, son el signo de una sociedad mental y físicamente esclava, que discute sobre a qué amo quieren seguir sosteniendo el látigo, como esclavos. Cada persona que vota, no importa a qué partido, está tratando de poner en el poder a las personas que llevarán a cabo extorsiones a gran escala, impuestos, para financiar múltiples programas gubernamentales. Cualquier candidato que sugiriera eliminar por completo ese robo, derogando los impuestos, sería ridiculizado como un chalado extremista. Todos los votantes, por definición, solo intentan llevar al poder a una pandilla de mafiosos que saben que cometerá un robo masivo, pero ninguno de esos votantes acepta ninguna responsabilidad por hacerlo. Saben lo que harán sus candidatos una vez en el poder, saben cuáles serán las consecuencias para aquellos que desobedezcan las órdenes de esos políticos, pero la ciega creencia en la autoridad hace que los votantes sean psicológicamente incapaces de reconocer que lo que están haciendo es abogando por la violencia generalizada. De hecho, a pesar de la mitología y la retórica tradicional, nadie que crea en el gobierno desea que se administre por el llamado consentimiento de los gobernados. Si se hiciera realmente por consentimiento genuino, significaría que las preferencias políticas de cada persona se impondrían solo sobre esa persona, a menos que otros abogaran exactamente por la misma agenda.
como vamos viendo, el objetivo del votante no es obligarse a sí mismo a apoyar financieramente las cosas que le parecen correctas, ni controlar sus propias elecciones y comportamientos. El objetivo de cada votante es siempre usar el mecanismo del gobierno para obligar a otras personas a tomar ciertas decisiones, financiar ciertas cosas y comportarse de ciertas maneras. De hecho, el estatista individual a veces tiene una visión bastante laxa acerca de su propia obligación de obedecer la inmensa miríada de órdenes políticas, leyes, mientras siente que es competente para confiar en su propio sentido común y juicio, al margen de la ley, mientras que, al mismo tiempo, siente que todos los demás deben ser controlados y administrados por la autoridad. Cree que él mismo es fiable y moralmente superior, que puede tomar sus propias decisiones y que el propósito de la ley es mantener los demás bajo control. El grado en que los diferentes votantes quieren que la autoridad controle a los demás varía significativamente. El constitucionalista quiere que el gobierno federal obligue a otros a financiar solo aquellas cosas específicamente designadas como asuntos federales por la Constitución. El progresista, por otro lado, quiere que el gobierno obligue a otros a financiar todo tipo de cosas, desde el arte hasta la defensa, el cuidado de los pobres, la educación, los programas de jubilación, etc., hasta el infinito. Pero, aunque los dos tipos de votantes pueden diferir en el grado y tipo de agresión que apoyan, no difieren en principio. Ambos han aceptado la premisa de que la autoridad tiene el derecho de extorsionar por la fuerza el dinero necesario para implantar funciones y estructuras de gobierno que son consideradas necesarias. Difieren solo en lo que se considera necesario. El pensamiento de casi todos los estadistas es paradójico. Por un lado, los estatistas saben que cada ley que aprueban es un comando respaldado mediante una amenaza del uso de violencia. Son plenamente conscientes de las cosas que se le hacen a cualquier infractor de la ley que sea atrapado, pero el estadista promedio, cuando se le pregunta, negará vehementemente que aprueba el uso de la violencia contra sus vecinos. En un nivel práctico, el estadista sabe que cualquier agenda política que apoye será administrada, en caso de promulgarse, en cualquier nivel básico. La intimidación o la fuerza bruta serán necesarias para lograr el sometimiento de las personas. Sin embargo, el estadista promedio, aunque es plenamente consciente de esto, también exhibirá una enorme desconexión lógica, negándose a admitir que defiende abierta y directamente la extorsión forzada y el control coercitivo de millones de personas inocentes. La razón de esto es que el estadista cree que la entidad llamada autoridad tiene el derecho de gobernar y como resultado, cuando comete actos violentos, no cuenta como violencia. Mientras la violencia sea provocada por aquellos que dicen ser autoridad, que imaginan tener una exención de las reglas usuales de moralidad, no robar, no asaltar, no matar, etc. Incluso aquellos que son los defensores más vehementes de ciertos impuestos y otras leyes pueden continuar imaginándose que son personas pacíficas, compasivas y no violentas. Algunos incluso se imaginan a sí mismos como pacifistas. Debido a que todo lo que hace el gobierno se hace por la fuerza, o por la amenaza de la fuerza, podemos decir que no existe algo como un estatista pacifista. Aunque obviamente no todos los anarquistas son pacifistas, todos los verdaderos pacifistas son anarquistas. Hay muchas formas, algunas de las cuales se abordan a continuación, en las que personas decentes y virtuosas toleran la agresión y el asalto, la intimidación y el robo, porque creen que es perfectamente permisible para esa deidad sobrehumana y mítica, conocida como gobierno, que cometa estos actos, y por lo tanto creen que es perfectamente moral y justo pedirle al gobierno que cometa tales actos. Caridad a través de la violencia. El estadista típico es un ser profundamente esquizofrénico, siendo al mismo tiempo completamente consciente y completamente inconsciente de que él, personalmente, promueve el uso generalizado de violencia contra otros. Un ejemplo paradigmático de este comportamiento serían aquellos que se consideran afectuosos y compasivos por dar su apoyo a programas del gobierno para ayudar a los pobres. Lo que ellos literalmente defienden, a través de su apoyo a programas de bienestar, es una extorsión masiva, en la que millones de seres humanos son despojados de miles de millones de dólares bajo amenaza de ser encarcelados. Los defensores de tal caridad a través de la violencia se imaginan virtuosos y atentos por aquello que van a recibir los necesitados, mientras se desvinculan por completo de las amenazas, intimidación, hostigamiento, incautaciones forzadas y encarcelamientos que saben que ocurren y que saben que son esenciales para llevar a cabo cualquier programa de bienestar. Debido a esta extraña negación selectiva, aquellos que creen en el gobierno pueden ser totalmente conscientes de la fuerza bruta por la cual se implementaran tales leyes, mientras que, por otra parte, aparentan no saber que ellos mismos están tolerando esa fuerza bruta al exigir dichas leyes.
La creencia en autoridad es lo que permite esta extraña contradicción psicológica, ya que convence a los defensores de los esquemas de redistribución de riqueza de que las víctimas de extorsión legal tienen la obligación de cooperar y que el uso de la violencia contra quienes no pagan sus impuestos está, por lo tanto, justificado. Como resultado, la medida básica de moralidad y virtud se invierte por completo, y los defensores del bienestar se ven a sí mismos como compasivos a pesar de defender el robo por la fuerza, mientras ven como a criminales despreciables a cualquiera que trate de evitar o resistir esa violencia de Estado. De un mismo modo, los defensores de la seguridad social, un esquema de redistribución de la riqueza piramidal, se imaginan a sí mismos como cariñosos y compasivos. Cegados por su creencia en el gobierno, no reconocen que no solo están obligando a las personas a suscribirse a lo que se conoce, falsamente, como un plan de jubilación gubernamental, sino que también agregan un insulto a esta falacia, insinuando que las personas no pueden, ni se debe confiar, en planificar su propio futuro. Se necesita una gran desconexión con la realidad para que alguien apoye vehementemente el hecho de que la gente participe en un programa de inversión que no invierte en nada, no tiene activos, y que tiene un rendimiento mucho peor que la mayoría de las inversiones reales, en realidad no garantiza ningún retorno, y luego sentirse noble y caritativo por haber forzado a la gente a aceptar semejante esquema. Defensores de la brutalidad. Muy a menudo a lo largo de la historia, la gente ha apoyado la opresión atroz, en parte porque las personas no pudieron reconocer el mal como mal, cuando se cometía en nombre de la ley y la autoridad. Si la gente realmente cree que el gobierno tiene el derecho de gobernar, como casi todos creen, todo tipo de soluciones autoritarias serán apoyadas, o al menos aceptadas pasivamente, por la mayoría de las personas. Por ejemplo, muchos alemanes en la década de 1940, que nunca se comprometerían o aprobarían la intimidación o el asalto al domicilio, y mucho menos el asesinato, sin embargo, apoyaron con entusiasmo la idea de una solución legislativa, aprobada por el gobierno y administrada por el gobierno ante el llamado problema judío, como Hitler lo llamó. Fue aprobado oficialmente, y emitido a través de un proyecto de ley, por lo que la gente se imaginó a sí misma ajena a lo que sucedió. Incluso los que lo defendieron con vehemencia se vieron sin ninguna responsabilidad al respecto. Muchos ciudadanos actualmente, que sufren de negación selectiva, condenan de manera justa y contundente lo que otros regímenes violentos y opresivos han hecho, pero no pueden reconocer que, como resultado de su propia creencia en la autoridad, también toleran la brutalidad draconiana generalizada, en nombre de la ley. Incluso cuando la opresión va más allá de simples amenazas e intimidación y se eleva a una violencia con brutalidad constante y generalizada, la mayoría de la gente, debido a su creencia en la autoridad, sigue sin poder reconocerla como malvada. Un ejemplo obvio es la guerra. El nacionalismo a veces es tan fuerte en los autoritarios que los ciega ante el mal absoluto, al cual toleran y apoyan en nombre de la defensa nacional. En muchos casos, esta ceguera es intencional. Los políticos y los votantes conservadores se quejan por igual cuando se le muestra al pueblo las contundentes realidades de la guerra. Quieren ondear su bandera y animar a su equipo, participando con entusiasmo en la mentalidad de manada, pero no quieren tener que ver realmente los resultados del mundo real de lo que apoyan. Se les puede persuadir para que apoyen orgullosamente a las tropas y crean, orgullosos, en una guerra supuestamente justa, siempre y cuando estén protegidos de tener que ver la carnicería, sangre, intestinos y partes del cuerpo desmembradas, que está causando su patriotismo por el mundo. Aunque el amor al país se presenta como una gran virtud, la verdad es que los asesinos de ambos bandos en todas las guerras, incluidos los que lucharon por los regímenes más brutales y despiadados de la historia, han sido motivados por el sentimiento de rectitud que esa mentalidad de manada nacionalista les da. Ninguna guerra podría suceder si los soldados no pusieran su devoción y lealtad al clan, tribu o país por encima de hacer lo correcto. El patriotismo y la creencia en la autoridad son los dos ingredientes clave de la guerra. La manera más fácil de engañar a las personas básicamente buenas para cometer mal es hacer ver los actos de agresión y conquista como luchar por el propio país. Si bien los gobernantes llevan mucho tiempo practicando el control mental sobre sus súbditos, en muchos casos el control mental de los que creen en la autoridad es autoinfligido. Quieren creer en su país y en algún principio de justicia abstracta, algún ideal, alguna causa noble, por ejemplo, expandir la democracia, sin tener que pensar en lo que está sucediendo en términos reales y literales. Es más fácil apoyar el asesinato en masa cuando lo llaman guerra, y más aún cuando se apela a la defensa nacional. Cuando el mensaje está envuelto en una terminología autoritaria y de mentalidad de manada, permite a sus defensores y a aquellos que realmente lo hacen posible imaginar que están apoyando algo valiente y justo.
Sin embargo, mientras los soldados individualmente pueden creer que están luchando por una causa noble, no saben que es imposible ser un buen tipo y al mismo tiempo, estar en guerra con todo un país, como se discutió anteriormente. La forma en que los gobiernos hacen la guerra nunca se justifica, y nunca es moral, ya que siempre implica violencia generalizada contra inocentes. Pero ese es un hecho que los nacionalistas, sean de izquierdas o de derechas, se niegan a ver. Otro ejemplo de brutalidad draconiana moderna, legalmente comprometida en el mundo libre, proviene de las campañas de violencia conocidas como la guerra contra las drogas. Con la excusa de tratar de erradicar un hábito, no la violencia, el robo o el fraude, sino un simple hábito, millones de seres humanos no violentos, pacíficos y productivos han sido atacados, aterrorizados y encarcelados. La aplicación de las leyes antidrogas se ejecuta de una manera particularmente brutal y dañina, con invasiones paramilitares de hogares particulares que acaban en encarcelamientos de muchos años por crímenes sin víctimas. Y los defensores de esta guerra contra las drogas son conscientes, no solo de que las acciones policiales son abiertamente violentas, sino también del hecho de que los únicos efectos demostrables derivados de estas acciones han sido precios más altos para las sustancias que alteran la mente, más crimen cometido para pagar estas sustancias, conflictos violentos entre vendedores rivales de las sustancias y, finalmente, más fondos, más armas y más poder legislativo para quienes llevan la etiqueta de autoridad para continuar hostigando y asaltando a inocentes. Incluso si realmente hubiera funcionado, y se hubiera reducido significativamente el uso de ciertas drogas, tal brutalidad sería absolutamente injustificada e inmoral. Pero a pesar de que no ha logrado acercarse ni un centímetro al objetivo establecido, muchos conservadores alientan con entusiasmo más acoso, más terrorismo y más violencia. Para agregar más hipocresía al fascismo imperante, la mayoría de esos conservadores beben alcohol, un acto moralmente idéntico al tipo de comportamiento que desean que la autoridad elimine violentamente. Y mientras millones de vidas continúan siendo destruidas por esa cruzada brutal y draconiana, muchos estadistas culpan con vehemencia a las víctimas al declarar que violaron la ley y, por lo tanto, merecen lo que se les pase. Entonces, para el conservador supuestamente moral y responsable, incluso cuando una persona no ha perjudicado a nadie, y no ha cometido ningún robo con fuerza ni fraude, siendo su único delito haber desobedecido los decretos arbitrarios de sus amos, pecado por el que merece ser agredido, encarcelado o asesinado. Y, por supuesto, esos mismos conservadores verán como algo imperdonable el hecho de que un ser humano objeto de esta agresión fascista decida defenderse y luchar. Desde el punto de vista retorcido y delirante del devoto nacionalista autoritario, es noble y virtuoso que los mercenarios estatales ataquen violentamente, e intenten secuestrar y encarcelar a un fumador de marihuana productivo y amante de la paz, pero si ese fumador se defiende de esta agresión, lo tacharán de ser malvado y atroz. Tal es la locura causada por la superstición de la autoridad. Beneficios forzados. Los estatistas a menudo defienden los impuestos argumentando que la confiscación forzosa de riqueza por parte del gobierno se justifica retroactivamente cuando parte del dinero confiscado se gasta de una forma que beneficia a aquellos a los que se confiscó el dinero, o al menos beneficia a la sociedad en general. Por ejemplo, un estadista puede argumentar que, si alguien conduce por una carretera que fue financiada parcialmente por dinero tomado a esa persona, o se beneficia indirectamente de que otros puedan usar la carretera para llegar a su negocio, entonces esa persona no debería quejarse por haber sido grabada para financiarlo. Ignorando la verdadera naturaleza de la situación, los estatistas malinterpretan esto considerándolo como un pago de servicios. Nadie argumenta nada similar cuando la autoridad no está involucrada en la situación. Supongamos, por ejemplo, que un restaurante entregó comida a alguien que no lo había pedido, y luego envió a matones armados para cobrarle $100 a esa persona. Si la persona, después de ser extorsionada de esa manera, eligiera comer esa comida, ninguna persona racional argumentaría que esa elección convertiría la actuación del restaurante en moralmente aceptables. Sin embargo, eso es exactamente análogo al punto de vista habitual de los estatistas. Si alguien se beneficia de los servicios del gobierno, no debe quejarse de los impuestos. La premisa no declarada es que el robo legal es perfectamente legítimo, siempre que la autoridad después proporciona algún beneficio a quien fue robado. Y parece haber poca diferencia para los estatistas si el beneficio es solo indirecto, o es tremendamente caro, o se combina con todo tipo de otras cosas que no benefician a la persona en absoluto, o a las que la persona se opone moralmente, financiando la guerra o el aborto, o alguna agenda religiosa o antirreligiosa.
Esto se debe a que los estadistas creen que en última instancia es una prerrogativa de aquellos que están en la autoridad decidir cómo se debe gastar la riqueza, no de aquellos a los que robaron su dinero, y así, mientras la clase dominante se reafirme en que está robando y controlando todo por el bien del pueblo, los ciudadanos no tendrán derecho a rechazar la coacción y la violencia que sus amos juzguen adecuadas. Violencia por protección. Otra forma de vender la idea de que el gobierno proporciona beneficios y así, de paso, justificar todo tipo de robo y extorsión. Es un argumento claramente ridículo decir que es necesario que las personas sean controladas y robadas a la fuerza por el gobierno, para que este mismo gobierno pueda protegerlas de las malas personas, que de otro modo, podrían controlar y robar por la fuerza. Esta racionalización absurda y distorsionada es bastante común, ya sea que la discusión se relacione con la aplicación de una ley militar o civil de forma autoritaria. Y los estadistas confían en el miedo para reforzar tal locura, haciendo terribles predicciones sobre todas las cosas desagradables que según ellos ocurrirían si las personas no fueran robadas mediante extorsión de Estado a través de la estafa masiva autoritaria de los impuestos. Una vez más, estos argumentos absurdos nunca se esgrimen en situaciones donde la autoridad no está involucrada. Nadie aceptaría como aceptable que un restaurante obligue a alguien a pagar por una comida que no ordenó, con el argumento de que de lo contrario la persona podría morir de hambre. Nadie aceptaría que está bien que un constructor obligue a alguien a pagar por un edificio que no pidió, con el argumento de que de lo contrario la persona podría estar sin hogar. Pero sería aún más ridículo afirmar que está bien que una pandilla de matones administre un grupo de protección y que tengan los recursos necesarios para mantener a las otras pandillas callejeras peligrosas fuera de su ciudad. Sin embargo, esa es exactamente la justificación utilizada por todo gobierno, que se debe permitir la agresión contra todos, con el fin de poder protegerlos de otros que podrían cometer similar agresión contra ellos, como los partidarios de una fuerza policial o un poderoso ejército, ambos financiados mediante la confiscación forzosa de la riqueza, y que han aceptado la premisa de que no solo está bien hacerlo, sino que es necesario que las personas sean oprimidas, controladas y extorsionadas por el gobierno, siempre con la premisa de que se hace por su propio bien. El hecho de que los protectores autoritarios no prevengan el crimen o la guerra y, en cambio, aumenten sus ingresos drásticamente a través de la guerra y creen mercados ilegales, parece pasar desapercibido para los que aplauden la defensa a través del gobierno. Nuevamente, esto ocurre porque se cree que la autoridad tiene el derecho de agredir, y que cualquiera podría utilizar el ridículo argumento de que es apropiado usar la violencia contra las personas para protegerlas. Ante la duda, defender la violencia. Gran parte del tiempo, la gente incluso abogará por un plan autoritario impuesto por la fuerza simplemente porque no están seguros de lo que sucedería si no se hiciera así, o no están seguros de cómo se conseguirían las cosas si las personas fueran libres. Por ejemplo, si alguien tiene dificultades para imaginar cómo funcionaría un sistema de carreteras completamente privado, generalmente defenderá un plan de gobierno, financiado por coacción. Si no está seguro de lo bien que la gente libre podría defenderse sin un ejército permanente, probablemente abogará por una solución militar autoritaria, financiada por impuestos coercitivos. Aquellos que creen en el gobierno siempre abogan por la violencia por defecto. Todo lo que se necesita es un poco de incertidumbre e ignorancia para hacer que una persona normal defienda un plan coercitivo de gobierno para casi cualquier cosa. Esta no es la forma en que las personas se comportan en su vida cotidiana. Una persona normal no anda por ahí utilizando la violencia contra todos los que conoce porque no está seguro de que todos los que conozca se vayan a comportar de manera adecuada y vayan a tomar las decisiones correctas. Pero eso es precisamente lo que la mayoría de los estatistas hacen a través del gobierno, defienden el control generalizado y forzoso de millones de seres humanos, simplemente porque no están del todo seguros de que las personas, si son libres, gastarían su dinero de la manera que deberían, tratarían a los demás como deberían, sabrían encontrar soluciones pacíficas y efectivas a los problemas, etc. A través de la superstición de la autoridad, los estatistas pueden defender sin problema el sometimiento violento de sus vecinos, simplemente porque no están muy seguros de cómo se comportarán sus vecinos. Y aquellos que anhelan poder explotan ese hecho para tomar ventaja. Todo lo que los políticos necesitan hacer, para obtener apoyo y tomar el poder autoritario, es decirle al público que las cosas podrían no funcionar muy bien si dejara a las personas actuar en libertad. Ni siquiera necesita esperar hasta que alguien realmente haga algo deshonesto, negligente o destructivo. Todo lo que tiene que hacer es sugerir la posibilidad de que, si las personas se quedan en libertad, pueden pasar cosas malas.
Debido a que los defensores de la violencia gubernamental no reconocen la ley como violencia, la posibilidad de que apoyen una solución autoritaria y violenta es muy alta. Aquellos que anhelan el poder solo tienen que sugerir que su plan podría proteger a alguien en alguna parte, de algún mal poco probable, y veremos que a continuación muchas personas tolerarán la violencia legal, basándose únicamente en esa premisa. Una gran cantidad de violencia gubernamental se basa en conjeturas sobre lo que podría suceder como resultado de lo que las personas harían si fueran libres. Por ejemplo, gran parte de la coacción estatal en nombre del medio ambiente se basa en la idea de que el Estado debe controlar por la fuerza las decisiones de todos, pues de lo contrario, las personas podrían tomar decisiones que contribuyan al calentamiento global, el fin de las selvas tropicales, la extinción de especies animales, etc. Pocas personas, actuando libremente por su cuenta, cometerían una agresión basándose en una suposición acerca de las posibles consecuencias que se derivaran de acciones de los demás, aunque no fueran ni maliciosas, ni violentas. Sin embargo, esto es muy común en la política del gobierno. Otro ejemplo de defensa de la violencia gubernamental por defecto es la práctica de impedir forzosamente a los extranjeros poner un pie en cualquier país sin el permiso por escrito de la clase dominante de ese país. Tales leyes de inmigración crean algo similar a la mentalidad de guerra, donde toda una categoría demográfica de personas es criminalizada y demonizada, y, en consecuencia, sujeta a actos de agresión, basados en suposiciones sobre lo que algunas personas podrían hacer. La gente opina que muchos ilegales son criminales, o que van a un país solo para recibir beneficios sociales. Independientemente de cuán precisas sean estas denuncias, el resultado es que todo aquel que esté en el país sin permiso de los políticos es ilegal, y posteriormente, son controlados por la fuerza. Este es el resultado de la mentalidad de manada que actúa por asociación. No hace falta decir que usar violencia contra una persona porque es de la misma raza, o del mismo país, o que tiene alguna similitud con otra persona que realmente ha causado daño, es completamente injustificado. Es de destacar que los intentos del gobierno para sofocar la inmigración ilegal también provocan agresiones contra muchos residentes legales, así como a ilegales, en los puestos de control de la patrulla fronteriza, muchos de los cuales ni siquiera están en las fronteras. Parar e interrogar a todos los que conducen por cierta carretera, solo porque alguien puede pasar por allí ilegalmente es precisamente el tipo de agresión injustificada comúnmente cometida por agentes del gobierno, que rara vez es cometida por nadie más. Esta violencia por defecto también se puede ver en las intrusivas búsquedas e interrogatorios hacia cualquiera que intente volar en avión a la tierra de los libres, Estados Unidos. Que el propietario de un avión ponga condiciones básicas de educación y limpieza a quien quiera viajar en su avión, y esto también se aplicaría a un tren, un bus o cualquier otro vehículo. Es muy diferente a que un tercero impida por la fuerza viajar en avión a cualquier país, a menos que los posibles pasajeros se sometan primero a preguntas, registros de su equipaje, e incluso tener que desvestirse, por orden de los agentes del tercero, el Estado. La gente nunca toleraría que un individuo privado se comportara de esta manera, con la actitud de será mejor que imponga mi voluntad a todos los demás, por si acaso, pero para los agentes de autoridad, la táctica es común. Y las personas imaginan que es legítimo. De hecho, a menudo exigen que la autoridad haga tales cosas. En su vida cotidiana, la no violencia es el tipo de comportamiento predeterminado para la mayoría de las personas. Si bien hay conflictos ocasionales, la mayoría de las personas hacen todo lo posible por evitarlos, no solo tratando de evitar una pelea, sino también tratando de calmar las situaciones de tensión. Incluso cuando ocurre una pelea, ambos bandos generalmente terminan caminando por su pie. Cada día, miles de millones de personas encuentran formas de coexistir pacíficamente, incluso cuando tienen puntos de vista, creencias y actitudes significativamente diferentes. Pero eso es en sus vidas personales. Cuando se trata de política, la violencia es el valor predeterminado. Cada votante, en una u otra medida, busca que sus propios puntos de vista e ideas sean impuestos por la fuerza a los demás, a través del mecanismo del gobierno. El valor predeterminado es no permitir que los demás hagan sus cosas o que vivan pacíficamente, lo predeterminado es abogar por la agresión contra todo el mundo, mediante coacción autoritaria llamada ley. Existe una enorme e inquietante desconexión entre lo que la persona normal considera como comportamiento civilizado individualmente, y lo que ve como legítimo y civilizado cuando se trata de valorar las acciones de autoridad. Es difícil imaginar a alguien comportándose en su vida personal de la misma forma en que se comportan los votantes cuando se trata de política.
Alguien así, estaría constantemente robando a amigos y a extraños grandes sumas de dinero para financiar cosas que él considera importantes y también usaría amenazas, fuerza física e incluso secuestros, para obligar a otros a tomar las decisiones que él considere mejores para sus víctimas o para la sociedad en general. En resumen, cualquier persona que actuara en su vida privada de la misma manera que todos los estatistas actúan en la arena política sería inmediatamente reconocido como un matón, un ladrón y un lunático. Pero hacer exactamente lo mismo a través del gobierno, abogando por la extorsión masiva y el abuso, es aceptado por la mayoría como algo que la gente normal y civilizada debe hacer. De hecho, a veces hablan de votar como un deber, como si fuera inmoral no apoyar el control coercitivo de los vecinos. Sorprendente, e irónicamente, las únicas personas que no abogan por la coacción constante y generalizada a través del gobierno, anarquistas, suelen ser vistas por el resto como personas extrañas, incívicas y peligrosas.